Hola, muy buenas tardes, alumnos de la materia de matemáticas financieras. Muy buen miércoles. Hoy vamos a continuar con nuestra clase. Recordemos que estamos viendo todos los temas que tienen que ver con las finanzas y obviamente las matemáticas aplicadas a estas, ¿no? Que habíamos platicado que las matemáticas financieras es una materia muy importante porque nos ayuda en la toma de decisiones de cómo vamos a invertir en nuestra empresa, a dónde hay que invertir, por qué voy a invertir ahí, de qué manera invertir, saber si sí me conviene o no invertir en tal o cual negocio, ¿no? Hemos quedado también, les he comentado que esta clase también les va a ayudar de manera personal a tomar mejores decisiones en temas también personales financieros. ¿Ok? Bueno, voy a compartir con ustedes en pantalla el tema de hoy, que es el interés compuesto. Y bueno, si se recuerdan, la clase pasada estudiamos todo lo que tenía que ver con el interés simple. Retomando el tema del interés simple, pues es aquel interés donde nosotros vamos a comenzar una inversión o vamos a recibir un préstamo, en el cual en ambas situaciones el, eh, los intereses generados de ganancia o los intereses que se nos aplicaron por el préstamo no se van a volver a aplicar al capital al siguiente periodo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos invirtiendo, como habíamos visto, 50,000 pesos y voy a ganar el 10% de interés, es decir, 5,000 pesos en 3 meses de inversión, porque quedamos que lleva un tiempo de inversión también. Entonces, esos 5,000 pesos, después de los 3 meses en los que se estuvo invirtiendo ese dinero, no se le suma para nada al capital, sino que en el momento que acaba el periodo de inversión, va a bajar a tu cuenta el capital invertido más los intereses que son 5,000 pesos y ya los puedes retirar ambos, ¿no? Puedes retirar tanto todo el capital como el impuesto, perdón, los intereses generados, ¿ok? Ahora, te platicaba, ¿no? Que dependiendo de la institución financiera, pues pueden hacer varias cosas, ¿no? Que a los 3 meses se cae tu dinero y si no vas en el día de la renovación del pagareo del instrumento financiero en el cual tú invertiste eso, van a tomar tu capital y los intereses generados y los van a poner a invertir al día siguiente otros 3 meses, ¿no? Porque acuérdate que eso es de lo que ganan dinero las instituciones financieras, de estar trabajando tu dinero, ¿no? O bien pueden volver a tomar solamente el capital porque es un interés simple, acuérdate. Entonces te dejan en la cuenta los 5,000 pesos invertidos y vuelven a tomar el capital y lo vuelven a invertir en ese periodo. Entonces es bien importante que a la hora de firmar un contrato, pues tú puedas revisar cuáles son las cláusulas, ¿no? Las condiciones de ese instrumento financiero de inversión. En cuanto al préstamo es más fácil, yo te lo he dicho, lo que pasa es que en tu tabla de amortización, es decir, los pagos, te van a cobrar, te van a separar por completo el capital prestado de los intereses que vas a tener que pagar. Obviamente, en el momento en que acabes de pagar los intereses, no se vuelven a sumar a ningún otro lado, ¿no? Entonces, tú puedes ver en tu tabla de amortización cómo de manera diferente está el capital y cómo va a ir disminuyendo, y por otro lado, los intereses y cómo va a ir disminuyendo, ¿sale? Hoy vamos a ver lo opuesto, ¿no? Tanto en inversión como en préstamos. Hoy vamos a platicar sobre el interés compuesto, ¿sale? Entonces, voy a leer para ustedes en pantalla. Dice, el interés compuesto se presenta cuando los intereses obtenidos al final del periodo de inversión o préstamo no se retiran o pagan, sino que se reinvierten y se añaden al capital principal. Repito, se presenta cuando los intereses obtenidos al final del periodo de inversión o préstamo no se retiran o pagan, sino que se reinvierten y se añaden al capital
inicial, ¿sale? Entonces, el interés compuesto, a diferencia del interés simple, vamos a ver que cuando nosotros sacamos una inversión, bueno, déjame terminar de leer la diapositiva y ya lo explico. Dice, al aplicar el interés compuesto tenemos las siguientes características. Cuando se aplica el interés compuesto, el interés generado en cada periodo es diferente. Esto se debe a que el capital va cambiando, pues los intereses se capitalizan, pasan a ser parte del capital, es decir, se suman al capital. Entonces, a diferencia del interés simple, vamos a pensar que vamos a una institución financiera, vamos a invertir 50,000 pesos, nos van a dar, la tasa de interés va a ser del 10%, es decir, en 3 meses, el tiempo de inversión van a ser 3 meses, entonces nosotros vamos a recibir 5,000 pesos en 3 meses. A diferencia del interés simple, que quedamos concluidos esos 3 meses, baja tu interés generado, se le suma al capital, pero ya en tu cuenta, ¿sale? Entonces tú ya puedes disponer de esos intereses aún de tu capital. En el interés compuesto, cuando tú propones un periodo de inversión, pero este periodo de inversión va, por ejemplo, en periodos trimestrales, que es lo que vamos a ver, porque también cuenta eso. Entonces, inmediatamente los intereses se van a sumar al capital para continuar generando dinero, ¿no? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Quiero que estos 50,000 pesos se estén invirtiendo a lo largo de un semestre, ¿no? Entonces en 6 meses empieza a invertir, da a ganarte el dinero, ¿no? Ganas la tasa de interés, es decir, si estamos hablando de que es un 5%, un 10% trimestral, quiere decir que tú estás ganando el 20%, ¿no? Entonces son 10,000 más, son 5,000 más otros 5,000, entonces ya ganaste 10,000 pesos en 6 meses, entonces son 60,000 pesos y en ese momento se vuelve a comenzar a invertir tu dinero, ¿sale? Siempre y cuando, acuérdate, tú lo menciones así a la hora de contratar la inversión, ¿no? Cuando tú digas, ¿sabes qué? A mí sí quiero que cada tiempo, eh, cada lapso de reinversión, sí sume los intereses al capital. Entonces, obviamente se invierte todo el interés y el capital compuesto, ¿sale? Entonces, así es como funciona. Ok, chicos, entonces, igual en un préstamo, el préstamo es que ahí sí te van a sumar el capital más los intereses. Entonces, si tu préstamo fue de 50,000 pesos y los intereses vas a pagar 20,000, por decir algo, entonces te va a aparecer ahí que son los 70,000 pesos que tienes que pagar visualmente. ¿Sale? Entonces, acuérdate, en el simple, no se vuelve, en el siguiente periodo de inversión, no se vuelven a sumar al capital, no se suma tus intereses. En el compuesto, sí se suma a tu capital los intereses generados. Esa es la gran diferencia. Obviamente, por eso te vengo diciendo que tú tienes que hablar con la institución financiera con la que estés invirtiendo para saber cómo va a ir el tema de la inversión, porque te lo vuelvo a repetir, acuérdate, yo trabajé en Banamex en el área de inversiones y la verdad es que a veces los bancos o las instituciones financieras ni te preguntan, simplemente te dicen, te vendo este instrumento, va a ganar en tanto tiempo y cada tanto tiempo se va a invertir así, así, ¡pum! Cuando te diste cuenta, a lo mejor tú necesitabas tu dinero cada 3 meses y no lo tienes porque contrataste un instrumento que te va a dar un interés trimestral, pero que cada trimestre se va a volver a reinvertir. Y solamente hasta los 6 meses que en ese instrumento pues, te va a dejar sacar tu dinero. Entonces es bien importante que tú puedas decir, ok, yo sabes que yo quiero tener disponibilidad de mi dinero. Y esos fondos de inversión son más agresivos, creo que no te había comentado esto, son más agresivos, más costosos. Y acuérdate que toda inversión a la que le entres tienes un riesgo de pérdida. Creo que eso no te había dicho, chicos, no les había comentado eso. Pero toda inversión a la que tú entres tienes un riesgo de pérdida, ¿sale? Y si es un préstamo, si hay un problema financiero, hay una crisis, las tasas de interés suben, te van a subir la tasa de interés, a menos
que tú pactes que pase lo que pase, la tasa de interés se mantiene en lo que te habían dicho, entonces tu préstamo no va a crecer, no se va a incrementar tu deuda, a menos que así lo negocies. Si tú no negocias eso, se va a incrementar porque tu tasa de interés puede subir en base a la estabilidad económica del país. Ojo con eso. Y tus inversiones, lo que tú hagas, también depende si hay una crisis, si donde están invirtiendo tu dinero en las diferentes sociedades de inversión, tiene alguna caída en las empresas donde pusieron a invertir, entonces pues tú vas a perder dinero. Ojo con eso, eso es bien importante que tú lo sepas, por eso es bien importante que tú puedas definir qué instrumento de inversión vas a querer, ¿no? Hay instrumentos de inversión que te van a generar intereses, ya sean simples o compuestos, más pequeños, pero va a estar más protegido tu dinero, menos expuesto. Y hay instrumentos de inversión donde vas a ganar más dinero, pero tu dinero está más expuesto y con mayor nivel de peligro, ¿no? Por eso siempre yo les comento que la mejor forma de invertir, desde mi punto de vista, es invertir en la Afore, porque tu Afore, además de que da muy buenos intereses, que son con las aportaciones voluntarias, ese dinero, por ley, está cuidado por el gobierno. Entonces, pase lo que pase, como fue una aportación tuya, está cuidado y respaldado por el gobierno en el sentido que les exige a las entidades financieras de las Afores que tengan un respaldo para cuidar del dinero de todos sus cuentavientes, ¿no? Entonces, de todas las personas que son de su Afore. Entonces, cuando hay pérdidas, tú puedes tener periodos de pérdida en un Afore. Vas a parecer que en ese mes perdiste o en ese trimestre perdiste 10,000 pesos, pero al siguiente te los van a recuperar. ¿Por qué? Porque así es por ley, ¿no? Entonces, les paso ese dato. Al igual que el interés compuesto, que el interés simple, el interés compuesto, pues también tenemos que entender de qué elementos está compuesto, ¿no? Entonces, es importante que podamos entender esto para que nosotros podamos deducir bien las fórmulas y en los problemas, por ejemplo, que les puse de tarea para esta semana, para la semana 1 y esta semana 2, puedan ustedes saber qué les estoy pidiendo, qué es lo que quiero que ustedes calculen de la operación, ¿no? Entonces, junto con las fórmulas que tienen aquí como recurso en el video, como los que tienen en el material en plataforma, como el video que ustedes tienen en plataforma para resolver sus actividades, pues ustedes no tienen ningún problema en resolverlo. Lo importante, chicos, es que ustedes puedan, otra vez voy a repetir, qué elementos tiene el interés compuesto y vamos a ver que varían un poquito, a diferencia del interés simple, pues obviamente hay un aumento en el tema de conceptos, de elementos. Primero, capitalización. Es el proceso por el cual los intereses se adicionan al capital, que es lo que te decía, hay un periodo de capitalización, es decir, y va unido con el de abajo, frecuencia de capitalización, que se abrevia, lo podemos agregar M, número de veces por año que los intereses acumulan en el capital. Tú puedes decir, yo quiero invertir en un periodo de un año en 2 semestres, ¿no? Entonces tú tienes 6 meses para ver que tus intereses, ir a preguntar cómo fue, si todo fue como te lo habían prometido, si se juntaron esos 10,000 pesos en base a lo que era en ese semestre. Entonces, sí, entonces la siguiente se invierte otros 6 meses para que tú generes de los 50,000 iniciales, perdón chicos, de los 50,000 iniciales, tú generes el primer semestre 10,000, el segundo semestre 10,000 y termines con 70,000 al año. Entonces, eso es la capitalización y la frecuencia de capitalización, ¿no? Entonces, la capitalización es el proceso llanamente por el cual todos los intereses ganados se van a sumar al capital. Y la frecuencia de capitalización es las veces del año en los que tú decides que se esté dando esta capitalización, ¿sale? El periodo de capitalización es el lapso al final del cual se capitalizan los intereses para producir nuevos intereses, que es lo que platicamos, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero una frecuencia de capitalización de 2 veces por año. Entonces, el periodo es de 6 meses, ¿va? Entonces, es bien importante ubicar eso. La frecuencia es número de veces que se van a sumar. Tú puedes invertir
en un año, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual completamente. Y el periodo de capitalización, pues es el lapso en el cual precisamente se hace la suma tal cual, ¿no? Yo, por ejemplo, la frecuencia de capitalización en una inversión trimestral, pues son ¿cuántos? 4 veces, ¿no? 4 veces al año tu capital se va a estar reinvirtiendo y el periodo de capitalización es 3 meses, cada 3 meses, ¿sale? Puedes elegir cuatrimestral, cuántos cuatrimestres tiene el año, ¿no? Entonces, así tiene obviamente cuatrimestres, pues tiene 3 cuatrimestres, entonces cada cuatrimestre se va a estar invirtiendo cada 4 meses. Entonces, la frecuencia y el periodo de capitalización. Iniciamos con un capital inicial, obviamente, una tasa nominal y una tasa de interés efectiva, que ahorita lo vamos a ver en diapositivas más abajo cuál es la diferencia, pero si ustedes son y ocupan su lógica, pues es muy importante, es muy fácil entenderlo. La tasa de interés nominal es una tasa de interés que es como la expectativa o lo que se pudiera esperar, pero obviamente terminamos trabajando con una tasa de interés efectiva, entonces hay que diferenciar bien las dos. Está el tiempo, que es la T, los intereses, acuérdate que la I de intereses pues es lo que al final tú obtuviste de ganancias, y el monto o capital final o valor futuro, que es el tema de ya los intereses que generaste más tu capital. Entonces al final del año, pues en el caso de los 50,000 serían 70,000. Y el número de capitalizaciones por tiempo, ¿no? Entonces ahí está la fórmula. Entonces, es lo que yo te decía, ¿no? Anualmente, pues la frecuencia es justo, me está mejor aquí ya con la presentación. Si tú vas a invertir anualmente, es decir, al año, pues la frecuencia de capitalización es una y el periodo de capitalización son 12 meses. Semestral, pues ahí la frecuencia son 2 veces, 6 meses. Cuatrimestral, 3, 4 meses. Trimestral, 4, 3 meses. Bimestral, 6, 2 meses. Mensualmente, 12, un mes. O sea, cada mes hay un periodo de capitalización y la frecuencia es de 12, ¿sale? Entonces tú decides cómo vas a querer que te esté capitalizando este dinero. Ahora, chicos, en cuanto al préstamo, acuérdate que simplemente este lenguaje que estamos usando es más para el tema de inversiones, pero cuando hablamos de un interés compuesto en un préstamo, pues no es otra cosa que ahí sí en tu tabla de amortización vas a ver el préstamo, el capital solicitado, más los intereses ya en una sola cifra. Te presté 50,000, vas a pagar tanto de interés, son 70,000 en total, y desde los 70,000 empieza a bajar, empiezas a hacer tus pagos, ¿no? Lo ves todo en una sola envoltura, no como el interés simple que te separan visualmente los intereses del capital. Lo que te decía de la tasa nominal es tasa definida en la operación financiera para un año, o sea, es como, ok, esto es lo que esperamos en un año, y la efectiva es la tasa que lo que realmente actúa sobre el capital en una operación financiera, es la tasa efectivamente ganada. Entonces, la nominal pueden ser proyecciones, chicos, ¿sabes qué? Vas a Profuturo, a Invercap, y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos una tasa nominal pues anual del 8%, ¿no? Pero la efectiva al final lo que realmente se dio pudo haber sido más, pudo haber sido menos, pues dependiendo cómo se movió, acuérdate, toda la tema de finanzas en el país. Tenemos las fórmulas de interés compuesto, acuérdate que si yo te pregunto, oye, quiero conocer el monto final de esta inversión, entonces usas esa fórmula, el CO, que acuérdate que es el capital inicial, CN es capital final, por 1, que es parte de la fórmula de la misma el desarrollo de la fórmula, más la I, que es la tasa de interés, ¿te acuerdas? Por N, el número de capitalizaciones, ¿no? Entonces, tienes que tener esos datos. Oye, yo quiero saber, cuánto voy a ganar de interés. No quiero saber la ganancia total. Quiero saber nada más los intereses que voy a ganar con esto invertido. Entonces, puedes usar cualquiera de las dos fórmulas que tienes en pantalla. Oye, quiero saber el tiempo en el que voy a invertir, el tiempo en el que fue invertido este dinero o sea, te dan un capital final y entonces tú dices, ¿sabes qué? Quiero conocer el tiempo que se llevó en ganar este dinero. Entonces usas esa fórmula.
Está la fórmula de número de capitalizaciones, la tasa de interés nominal que también la puedes tú calcular, la tasa de interés efectiva para cada periodo, el número de capitalizaciones cuando conoces el tiempo y la frecuencia. Entonces es lo que yo te digo, tú simplemente tienes que tener los datos de la inversión o del préstamo para poder calcular esto y poder entender los elementos. Ya sabes que CN es el capital final, CO es el capital inicial, está la tasa de interés, está la N que es el tiempo, está la I grande que es el interés. Entonces todo eso es lo que tú tienes que conocer perfectamente, ¿no? Aquí ya son otros ejemplos y bueno, esto es como lo puedes calcular ya en un Excel. Y bueno, al final del día tú vas a repasar en casa el tema de interés simple e interés compuesto, ¿no? Entonces, con eso cerraríamos la semana 2. Semana 1 y semana 2, pues se vio el tema de interés simple e interés compuesto, ¿sale? Ya tienes ejercicios en plataforma para ambos y cualquier cosa, pues sé que ustedes tienen nuestros teléfonos y puedes mandarme un WhatsApp para cualquier duda de los ejercicios. Bueno, pues les mando un saludo, chicos, a los de matemáticas financieras y nos estamos viendo el siguiente miércoles. De igual forma, pues continúo con los chicos de teoría económica, ¿verdad? Entonces, en teoría económica, empezamos, déjenme comparto con ustedes la pantalla para que puedan ustedes ver dónde nos quedamos y, y comenzamos a trabajar. A ver, aquí está. Espérame porque tengo varios documentos abiertos. Déjenme aquí está. Listo. Entonces, bueno, nos quedamos aquí la semana pasada para los chicos de teoría económica y estábamos platicando de los 5 problemas que resuelve toda economía, ¿no? La economía, quedamos que iba a pensar qué produzco. Obviamente, pues, ¿qué produzco? Pues, obviamente lo que tenemos que fijarnos es en el tema de qué necesidades tiene la sociedad a la cual estamos llegando, ¿no? Entonces, pues, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué produzco? Pues, ¿qué están comprando? Así de sencillo, ¿no? ¿Qué necesidades hay en la sociedad? Y desde ahí, pues, voy a tomar la decisión de qué compro, ¿no? ¿Cómo lo produzco? Bueno, pues entonces en base al producto o servicio que voy a dar a la población, la sociedad, pues tengo que definir qué tipo de tecnología necesito, qué tipo de materia prima, qué tipo de materia humana, todos esos puntos, cuánta inversión necesito inicial, etcétera, etcétera, para poder yo comenzar a producir eso. ¿Para quién produzco? Pues obviamente, pues para ese mercado al que yo voy a llegar, no puede ser el mercado de bebés, si es comida, alimentos para niños, o puede ser algún tema del internet para la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hay dos que no están ahí, chicos. ¿Qué produzco? Pues ya saben, hay que observar la sociedad, qué está consumiendo, cómo lo produzco, pues dependiendo de lo que quiera, pues tengo que definir qué recursos necesito y para quién lo produzco, pues obviamente es para el mercado que voy dirigido. Y hay dos más que se agregaron conforme ha ido avanzando el pensamiento económico, que no está en la imagen. Es, primeramente, el siguiente punto es una estabilidad económica. Pero cuando hablamos de estabilidad económica, estamos hablando no de que haya una estabilidad financiera, sino la estabilidad económica desde este punto está decidiéndose, desde este contexto se está definiendo, perdón, desde un crecimiento económico, ¿no? O sea, a eso me refiero. No que exista un desarrollo de la empresa, ¿no? Entonces le tendremos que agregar ahí qué produzco, cómo produzco, para quién lo produzco y cómo sigo creciendo. Esa es la idea, ¿no? Que las empresas se desarrollen. Y el último punto es tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología? ¿Cómo voy a
sumar la tecnología necesaria para producir más. Recuerden que estamos en el tiempo de la cuarta revolución industrial, chicos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que todo está pasando una digitalización a un campo de la tecnología, donde la tecnología suma para producir de manera más rápida, más eficiente y obviamente ahorrarnos costos en muchas cosas. Si nosotros tenemos buena tecnología, nosotros vamos a producir mejor y más eficientemente y a menor costo. Por eso es que se agregaron esas dos. Ya no basta saber qué produzco, ya no basta saber cómo lo produzco, ya no basta saber para quién lo produzco. Ahora tengo que entender cómo genero un crecimiento sostenible para mi empresa. Y número 5, qué tecnología o cómo voy a usar o cómo voy a apropiar de la tecnología que necesito para poder producir todo lo que hemos estado hablando. ¿Vale? O los factores de la producción están los factores productivos. Igual aquí, chicos, hay tres que históricamente se han hablado, pero también hay un tema de agregar otros dos, ¿no? Igualmente aquí, y ahorita les voy a decir cuáles son. Los factores productivos son aquellos elementos que se incorporan al proceso productivo para obtener el producto, es decir, tierra, capital y trabajo. Entonces, entre los factores de producción, que para producir algo está la tierra, está el capital y está el trabajo. ¿Eso qué quiere decir, chicos? La tierra es la materia prima con la que contamos, el campo, las minas, los lagos, los ríos, el sol, la tierra, ¿no? La tierra que tenemos para explotar. El capital, pues es el dinero que tenemos para poder echar a andar el negocio, ¿sale? Si yo tengo un capital lo suficientemente bueno para echar a andar el negocio, pues lo voy a echar a andar. Y el trabajo, pues es el hombre, ¿no? El hombre, lo que nosotros ponemos, nosotros somos la fuerza de trabajo. Y los otros dos que les comentaba que son parte de los factores de producción, vuelve a ser la tecnología, se suma porque hoy en día una empresa que no tenga tecnología, que no esté caminando en la cuarta revolución industrial, que no esté caminando en la digitalización de procesos, sumando tecnología, se está quedando atrás para poder producir a nivel de todos. Y número 5, el tema es de organización. ¿Sale? Hoy podemos tener la tierra, podemos tener toda la materia prima a disposición para producir lo que nosotros queramos, podemos tener el dinero que queramos en el banco para poderlo poner a trabajar, podemos tener a todas las personas que queramos, podemos tener y adquirir la mejor tecnología para producir junto con el recurso humano pero si no estamos organizados correctamente, no vamos a producir nada. Hoy un tema de éxito es el tema cómo voy a organizarme para lograr producir ciertas cosas, ¿sale? Entonces, es bien importante que nosotros podamos determinar eso, chicos. Muy bien, pasando a otro tema, pues vamos a empezar a hablar del concepto de economía política. Dice, la economía política es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en distintas sociedades. Entonces, recuerden, jóvenes, la economía, así sola, sin política, eso lo vimos la semana pasada, estudia cómo es que el ser humano va a usar los recursos, que acuérdense, les dije, los recursos que están disponibles, pero que son limitados para satisfacer las necesidades de una sociedad que a diferencia de los recursos, tiene necesidades ilimitadas, ¿no? Simplemente y llanamente tiene necesidades altamente ilimitadas, ¿no? Entonces, es lo que estudia la economía. Ahora, la economía política es esto, pero desde el punto de vista del gobierno, si se dan cuenta, ¿no? El gobierno va a ver cómo es que se organiza, cómo es que él mismo, como agente mediador entre los privados y los temas públicos, cómo va a organizar toda esa producción, distribución, intercambio de consumos y bienes en las distintas sociedades, ¿no? Es decir, es cuando el gobierno se va a encargar, para eso si ustedes preguntaban, ¿para qué sirve un gobierno? Bueno, un gobierno se ha establecido y sirve para lograr que las sociedades tengan lo necesario para vivir.
y él tiene que supervisar eso. Por eso es que la economía política es ver cómo se satisfacen las necesidades de la sociedad desde un punto de vista del gobierno. En otras palabras, chicos, analiza cómo los estados administran la economía, ¿no? Tomando en consideración todas las variables sociales y políticas. Visto de otro modo, se puede decir también que esta ciencia estudia la relación entre el poder político y la economía de un país. Las características de la economía política es que es interdisciplinar. Al igual que la economía, chicas, también se mueve con muchas ciencias, especialmente con la sociología y pues la psicología igual, porque el gobierno igual tiene que estar en una constante lectura de cómo se está desarrollando la sociedad desde lo social, desde los grupos sociales, desde la psicología, de su población, desde la historia misma de los otros gobiernos que han hecho mal, etcétera. Entonces, la economía política también es una ciencia interdisciplinar. Nos ayuda a entender cómo los gobiernos toman decisiones, lo que yo te decía, ¿no? De su política fiscal y monetaria. Por eso tú ves que hay países que sufren mucho el tema de los impuestos cuando les dicen que van a aumentar, o se les hace bien injusto, ¿no? Porque al final del día pareciera que nosotros no, los gobiernos no tomaran en cuenta las necesidades económicas de cada población. Perdón, chica, chico, se dejó de compartir, ahí está. De cada población, ¿no? Entonces hay ciudadanos que dicen, oye, aquí no alcanza el dinero para pagar más impuestos, ¿no? Y entonces se levantan y pelean y con justa razón se resisten a pagar más impuestos, ¿no? Entonces, es bien importante entender que el gobierno va a tomar las decisiones de sus políticas fiscales y monetarias desde obviamente cómo está caminando la economía de ese país, ¿no? De ese grupo social, dice. Aporta una visión más amplia sobre el manejo económico de un país, así permite entender por qué desde el Estado se toman ciertas medidas, aunque no sean suficientes o rentables, ¿no? Es poder entender desde el punto de vista de gobierno, jóvenes, cómo es que el Estado toma las resoluciones que toma para poder llevar una economía sana, ¿no? Entonces, a veces podemos decir, no estoy de acuerdo cómo está implementando esto el gobierno. Ahora sí, por ejemplo, ahorita un tema muy tangible en este momento, la inflación, ¿no? Chicas, chicos, la inflación está muy fuerte en nuestro país, está a niveles altísimos y no es culpa de nuestro gobierno, que eso es lo peor, chicas. Realmente créanmelo, no es culpa del gobierno. El problema es que Estados Unidos y está pasando una crisis económica muy fuerte que ha generado inflación. Y acuérdense que cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Todo se complica muchísimo más. Entonces, mientras el inepto, perdón la palabra, pero para mí lo es, los norteamericanos cometieron un gran error en haber escogido a John Biden como presidente. Es un perfecto inútil, no sabe nada realmente de cómo administrar un país. Mientras el señor no logre estabilizar la inflación en su país, México no lo va a poder hacer al 100%. Entonces, una política que está sacando el gobierno dentro de su economía política es cómo nos ayuda a los mexicanos a que no haya un incremento más en la canasta básica. Entonces, de alguna manera el presidente de repente anuncia, ya no va a haber más aumentos a la canasta básica, ¿no? Pero obviamente no pueden controlarla toda. Entonces, a lo mejor van a controlar que el huevo no suba tanto, que suba centavos, la leche, el pan, no sé, cuestiones de la canasta básica. Pero de ahí en fuera, todo lo demás va a subir, ¿no? Entonces, esa es la forma en que el gobierno toma una decisión de qué tiene que hacer o qué medidas tiene que hacer dependiendo lo que esté pasando. Evidentemente, a veces pues no es suficiente porque muchas veces, te repito, como nuestro caso, no depende del gobierno federal. Mucho de lo que pasa de la inflación en México no depende tanto de nosotros. Eso es triste decirlo, porque pues no deberíamos decir, pues lo que pasa en Estados Unidos que nos afecta. Pues sí, pero todos los gobiernos priistas y panistas, que el gobierno priista en primer lugar generó una codependencia con Estados Unidos
el gobierno panista no hizo nada para romper esa dependencia y bueno, ahorita el actual gobierno a través de las nuevas gasolineras y otras cosas, de las nuevas refinerías, pues quiere separar un poco la economía de México de la de Estados Unidos. Tampoco crean que va a ser un cambio radical, pero pues va a ayudar en algo, ¿no? Entonces, ahorita, pues desafortunadamente, mientras Estados Unidos no se estabilice, nosotros no nos vamos a estabilizar. Así que esperemos que pronto lo hagan ellos para que nuestro comercio, nuestra economía se estabilice. Porque acuérdense que nuestra economía depende del 85 al 88% de los Estados Unidos de América. Entonces, mientras allá las cosas estén mal, aquí van a estar peor. Así de sencillo, ¿sale? Tienen un enfoque histórico tomando las corrientes de pensamiento para determinar en qué han podido fallar o acertar. Obviamente lo que yo te decía, ¿no? La economía se relaciona también con la historia y obviamente con los grandes economistas, historiadores, que han dado su granito de arena para dar una idea, una hipótesis, una teoría, ¿no? Para las mejores formas de administrar un país o de instaurar un tipo de economía. Ok, también dentro de los primeros estos temas de inicio de semana 1 2 nos toca ver hoy los modos de producción. Acuérdate que ya vimos la definición de economía, platicamos con qué ciencia se relaciona la economía, platicamos qué preguntas se intenta resolver la economía, platicamos cuáles son los factores productivos, platicamos ahorita de economía política y ahorita vamos a ver lo que son los modos de producción. ¿Qué es un modo de producción? Pues es la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. En otras palabras, la forma en la que se organiza una economía para producir sus bienes y servicios, así como para organizar su distribución. Ya platicamos que la economía va a ver, fíjense cómo todo tienen que irlo ligando chicos y chicas, ¿no? La economía va a estudiar los recursos que tenemos, que son limitados para satisfacer las necesidades de una sociedad con necesidades ilimitadas, ¿ok? La economía política va a ver, es decir, es la economía desde el punto de vista del gobierno, cómo es que se va a utilizar esos recursos para que realmente suceda la satisfacción de la sociedad. Por eso él tiene que observar y establecer el tipo de economía política, los tipos de políticas económicas que tiene que llevar a cabo para que eso suceda. Ahora, el modo, ahora vamos a ver el modo. Ok, ya entendemos que tenemos recursos que hay que producir, que hay que distribuir para satisfacer a una sociedad. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Esta es la palabra a lo que estamos llegando, ¿no? Entonces, vamos a estudiar cómo se organiza una economía para que su sociedad esté con lo necesario. El modo de producción, en otras palabras, hace referencia a las distintas formas en las que puede organizarse la actividad económica dentro de una sociedad determinada. En este sentido, encontrando el escenario óptimo para satisfacer las necesidades ilimitadas de los agentes económicos, ¿no? Que es lo que decíamos. Hay necesidades ilimitadas, ¿vale? Déjenme revisar la hora, chicas, porque necesito, ok, me quedan a lo mucho 5 minutitos más para eh, dar el tiempo si el maestro de las 5 no nos empalmemos. Vamos a acabar de ver un poquito el tema de uno de los principales teóricos, que es lo que decíamos, y que aportaron al tema de los modos de producción, se llama Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx consideraba la capacidad de producir del ser humano, su capacidad de cómo produce, así como participan, las formas en las que participan estos en las relaciones sociales como características esenciales del ser humano. El concepto nació en 1845, aunque los pensamientos de Marx se publicó en 1932. Los autores de este concepto fueron Carlos Marx y su gran compañero Federico Engels, o Friedrich Engels, como quieras decirlo. Para Carlos Marx, la teoría se basa en dos conceptos principales, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Acuérdate que las fuerzas productivas somos nosotros, la fuerza de producción. En los factores productivos hablamos del trabajo y nosotros somos esa forma de trabajo. Ahora, la forma en que nos relacionamos, la fuerza de trabajo, pues va a establecer mucho el modo en que produzcamos lo necesario para la sociedad.
Tiene mucha lógica lo que dice Carlos Marx. La forma en que la fuerza productiva, es decir, nosotros nos relacionemos, nos organicemos para lograr satisfacer, tomar los recursos y satisfacer las necesidades de la sociedad. Y ves cómo se liga al tema de los factores productivos. ¿Te acuerdas que te dije? Es tierra, como, o sea, Carlos Marx diría, ¿cómo usamos la tierra? ¿Cómo usamos el dinero que tenemos? La fuerza productiva, la tecnología hoy en día que juega en eso y cómo va a sumar toda la fuerza productiva con todo, con la tecnología, con el dinero que tiene y la materia prima para producir. Y el último punto de la organización, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a relacionar para lograr tener producción? Entonces, Marx recoge una serie de modos que en un orden cronológico van desde el más antiguo en la historia de la humanidad hasta el más reciente. Marx estudiando cómo el hombre se fue relacionando, cómo el hombre como fuerza productiva fue creciendo, desarrollándose durante sus distintas etapas históricas, pues descubrió varios modelos o modos de producción a lo largo de la historia. Número uno, el comunismo primitivo, que es el que se desarrolla en la prehistoria, ¿no? Acuérdate que es el previo a la revolución neolítica. Acuérdate que el neolítico es cuando ya el hombre hace el uso de mayores metales, logra de ser nómadas a ser sedentarios. Todo este periodo es antes, el comunismo primitivo es antes de que el hombre pudiera desarrollar más tecnología, viéndola desde el punto de vista de esa época, ¿no? Entonces, pues es el primero en el que los modos de producción, la forma en que se relacionaban, pues era la caza, ¿te acuerdas? La pesca, y estaban de un lugar a otro. Entonces, ese es el comunismo primitivo. Modo esclavista, esto ya es pasando al neolítico, cuando ya surgen las primeras sociedades, que es en la época antigua, así se llama, de hecho, la época antigua, donde están los griegos, encontramos a los griegos, a los fenicios, a los hebreos, a los chinos, por supuesto, todas estas civilizaciones antiguas, ¿no? La época antigua se le conoce, donde había un sistema de esclavismo brutal, ¿no? Vamos a recordar el pasaje bíblico de cómo el pueblo judío, el pueblo hebreo, fue esclavo muchos años en Egipto, ¿no? Entonces es un pasaje histórico y real, ¿no? De la historia del pueblo hebreo y del pueblo egipcio, ¿no? Había mucho tema de esclavos en esa época. Está el modo feudal, que es pasando las civilizaciones antiguas, cuando pues ya viene todo el tema viene después de Roma, el feudalismo viene después, es la época de la Edad Media, cuando pasan vienen toda la época antigua, las civilizaciones antiguas, que llegan a su culminación o su mayor esplendor con el Imperio Romano, que dura muchos años como gran líder. Cae el Imperio Romano y entonces surge el tema de la Edad Media, ¿no? De los reyes, de los señores feudales, y bueno, ahí se caracterizaba, acuérdate, porque el señor feudal era el hombre que tenía a sus manos los modos de producción y tenía esclavos, ¿no? Entonces ha sido como una combinación entre la época antigua y el feudalismo, donde la iglesia, el señor feudal y los militares eran las sociedades que estaban beneficiadas, ¿no? Hoy en día es el mundo capitalista, que es lo que tú y yo conocemos, el libre mercado, el libre intercambio de mercancías, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Donde existe un dueño de una empresa y nosotros que trabajamos para esa empresa, y el final es el socialista, que es el modo definitivo, donde no hay distinción, ¿no? Solo hay uno. Es el sueño de Marx, que esto literalmente es una utopía y no puede ser, porque simple y sencillamente siempre por cuestiones naturales, chicos, chicas, se necesita un liderazgo, vamos a decir, un jefe y unos subordinados. Entonces, este sueño de que todos seamos iguales, que no existe la propiedad privada, sí es un tema en que Marx es una idea muy utópica, sería fantástica, pero está fuera de toda realidad, ¿no? Entonces, por eso es que el socialismo como tal siempre ha fracasado, ¿no? En la URSS, en Venezuela, porque es imposible
que exista esta igualdad, ¿no? Incluso hasta es necesario, chicas, que haya esta separación. Este último se basa en la propuesta de Marx, propuesta que considera el modo de producción socialista como necesario para un nuevo modelo eh, fuera del capitalismo. ¿Vale? La vamos a dejar hasta aquí, chicas. La siguiente semana seguimos trabajando y chicos con estos temas. Yo les agradezco su presencia. Cuídense mucho y acuérdense de hacer sus tareas, leer su contenido. Y bueno, estamos ahí en contacto. En contacto, nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Bye, profe. Bye, bye.